El CINEP debe procurar y está procurando ofrecer elementos de análisis para poderse posicionar delante de la realidad que tenemos en el país. Tenemos un país en el que ha estallado una violencia muy fuerte, una protesta muy fuerte, que viene acumulada de muchos años. A veces pensamos que es algo espontáneo, a lo mejor organizado por grupos narcotraficantes o grupos, digamos así, extremistas, incluso a lo mejor grupos extranjeros también, dicen, ¿no? Sin embargo, lo que vivimos este año, pues fue una explosión de un malestar social que viene acumulado de hace muchos años, ¿cierto? Yo no quiero hacer comparaciones, digamos, muy exactas, pero en muchos países de América Latina ha aparecido esa protesta. Chile, por ejemplo, o en otros países más, México o en la misma Cuba. Y esa protesta no es algo que surge, digamos, de una manera, digamos así, como por generación espontánea, sino que tiene raíces, tiene razones, tiene causas, y a nosotros nos interesa entender eso. Y entendemos también que el ejercicio de la protesta pacífica es un derecho, y que pues el Estado y el gobierno no pueden desconocer ese derecho, sino que tienen que proteger ese derecho de los pueblos. Por eso nosotros participamos un poco en este momento, haciendo un análisis de lo que estaba pasando, ¿cierto? También reconociendo los excesos de un lado y del otro. Siempre puede haber, y ha habido en este país, excesos, y excesos violentos, con los que nosotros no estamos de acuerdo, pero que tenemos que, digamos, leer, interpretar, analizar, no solamente desconocer o simplemente acallar, es escuchar. Y por eso creo yo que el análisis y la postura que ha tenido el CINEP en este contexto es muy importante para el país, porque nos ayuda a entender las raíces de una situación como la que hemos vivido, en un contexto de pandemia además, y además en un contexto previo a unas elecciones que pueden, digamos, modificar un poco el rumbo de nuestro país. Entonces, en ese contexto de convulsión, yo creo que el papel de CINEP ha sido muy importante y nos ha ofrecido elementos de análisis, información, datos, propuestas que realmente nos han ayudado a todas las obras de la Compañía de Jesús en Colombia y también, como digo, a la Iglesia y a la sociedad en general a buscar digamos, su construcción, una construcción de una sociedad más justa y más humana para todos. Entonces el CINEP nace como una obra que le ayuda a los jesuitas en este país a entender el contexto, a entender la realidad en la cual estamos trabajando. Y eso ha supuesto evidentemente muchas evoluciones, hay muchos procesos que ha habido en esta historia del CINEP, siempre teniendo en cuenta como dos tensiones que me parece que se van superando en cierto sentido, y es la tensión de la investigación, que es más académica, que es más estudio, que es más reflexión, que es más interna, con la educación, con la intervención, con el acompañamiento a las comunidades en zonas de conflicto, en zonas complejas, difíciles. La acción del CINEP en este momento de nuestro país es muy pertinente porque la realidad política, social, económica en la que vivimos merece un estudio, una profundización, un análisis, no solamente de tener las cifras, de tener la información, de tener los datos, sino que esa información tenemos que procesarla y entender por dónde va Dios tratando de guiarnos como sociedad, como país, como iglesia también en Colombia.
Para los jesuitas, tener un acercamiento serio, académico, profundo, a la realidad del país es un elemento fundamental. Entonces, digo que no solamente nosotros apoyamos esto, sino que esto es una acción propia nuestra, porque nos interesa conocer la realidad del país, de manera que el anuncio del Evangelio al que estamos llamados, lo hagamos de una manera muy concreta en un contexto real.